de 20 de julio. Estamos aquí ya en un nuevo webinar que lo estamos realizando en conjunto con COFACE. Indudablemente una empresa muy importante, sobre todo en el ámbito del comercio exterior en la región. Un webinar que nos van a hablar los expertos de COFACE respecto un poco a esta situación económica actual en la región y a las diferentes perspectivas que han surgido en este segundo semestre en Chile y en América Latina. Indudablemente es un tema muy, muy relevante, ya que estamos todos de repente bastante perdidos con respecto a lo que está sucediendo, lo que se viene, lo que ha pasado y de alguna manera lo que también está sucediendo en la región y en nuestro país, Chile. Este encuentro ha sido organizado por la empresa COFACE en conjunto con DataSur y es parte un poco de una alianza que tienen entre las dos empresas con el fin de informar y educar en estos temas a todos quienes estén interesados en ello. Hoy, como bien señalaba hace unos segundos, vamos a hablar con respecto a la actual situación de la región y especialmente el caso de Chile. Y para eso tenemos dos extraordinarios expositores que son expertos de COFACE quienes nos van a poder de alguna manera entregar un amplio panorama de lo que está sucediendo. El primero de ellos que hablará es Rodrigo Salas, el gerente general de COFACE, ingeniero comercial y MBA con doble titulación de la Universidad de Chile y de Freeman School of Business. Cuenta con una vasta experiencia de más de 20 años en la industria financiera, liderando previamente la operación Fitch Ratings en el país, además de responsabilidad en América Latina para la misma entidad. En segunda parte de este encuentro va a hablar Pablo Camps, que es gerente comercial de COFACE, es profesional con 14 años de experiencia en áreas de análisis de riesgo crediticio, gestión y seguimiento de cartera de clientes de empresas, así como también en las gestiones de reportería local y regional. Tenemos indudablemente dos personas que nos van a poder entregar mucha retroalimentación con respecto a lo que está sucediendo actualmente en la región, y para nosotros es muy importante contar con esta apreciación, sobre todo en los minutos que estamos actualmente viviendo, ya sea a nivel nacional y a nivel también regional. Por eso dejo en esta primera presentación a don Rodrigo Salas en la sala, a quien le doy la bienvenida y de alguna manera los agradecimientos de antemano. Con respecto a la gente que se está incorporando y la gente que ya está en sala, pueden hacer preguntas a través del chat, las cuales van a ser leídas al final de por Diego Rojas, quien está en el fondo como asistente de sala. Así también invitarlo en el chat a presentarse y a estar muy atentos porque también hay una invitación que va a hacer COFACE a cada uno de ustedes. Rodrigo, un gusto tenerte acá en la sala en este webinar y muy interesado aquí de poder prestar toda la atención posible a tus palabras. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí, espero que se vea bien. Bueno, muy buenos días a todos. Pablo, nuevamente te agradezco la presentación y a DataSur por generar estas instancias para poder compartir la visión que tiene COFACE respecto de algunos riesgos de mercado, ya sean económicos, comerciales, financieros, y con un foco más puesto en Latinoamérica y Chile, pero sin excluirnos de lo que está pasando a nivel mundial. Respecto de la estructura de la presentación, para tratar de hacerla amena y más informal, incluiré tres elementos que a nuestro juicio creemos que han sido claves en el entorno económico comercial que estamos viviendo hoy y determinará las expectativas de corto y mediano plazo. Primero, mostrar que gran parte del deterioro y las volatilidades que enfrentamos encuentran su origen en la pandemia. No es una gran novedad, pero profundizaremos en el tema. Y acá podríamos separar dos etapas. Una primera etapa en el 2020 con una incertidumbre muy alta en los temas de salud y sanitario. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos la magnitud de la pandemia, no sabíamos si nos íbamos a morir todos, digamos. Y ahí hubo unas restricciones de movilidad tan potentes que fueron un remesón muy, muy fuerte para la economía. Y una segunda etapa en el 2021 con menores restricciones, algo de mayor conocimiento respecto de las medidas sanitarias que podían ser eficientes, y una adaptabilidad del mercado sorprendente para nuevos vínculos de comercialización, etcétera, donde hubo una amplia liquidez de la economía y por consecuencia un impulso en el ingreso que se reflejó en un PIB que es histórico en la mayor parte de los países de la región y en Chile también.
Y finalmente, y una segunda parte referente al inesperado conflicto de Rusia-Ucrania, que agudizó los efectos macroeconómicos y financieros que ya se arrastraban por la pandemia, y que en términos muy resumidos lo que hizo fue generar una escasez de insumos clave en la cadena productiva a nivel global, y esa consecuencia tuvo una alza muy abrupta en los precios. Y finalmente, un elemento que voy a tratar de manejar con mucha altura de miras para no emitir un juicio de valor, pero es un elemento que desde afuera, inversionistas internacionales de países desarrollados ven que históricamente la región y Latinoamérica enfrenta temas políticos, sociales y de relación que hacen buscar cambios bruscos en la relación entre las políticas gubernamentales, las gestiones gubernamentales y la sociedad, y eso genera ciertos grados de menor estabilidad, y también afectan las relaciones comerciales y las inversiones en nuestros países. Entonces, partamos. Esta lámina pretende mostrar cómo Latinoamérica ha enfrentado en los últimos años una mayor percepción por parte de los distintos agentes económicos de los riesgos económicos financieros. Esta se ha manifestado en una serie de ajustes a la baja en la calificación de riesgo soberano o de los países por parte de las principales agencias globales. Quise presentar las principales agencias globales, pues son expertos, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, y adicionalmente nuestra opinión, un poco para poder contrastarla. Entonces, el gráfico superior izquierdo podemos ver que los últimos ajustes de calificación, los movimientos son de azul a verde, han sido mayoritariamente a la baja. Algunos países han mejorado su riesgo, pero la mayor parte de ellos han sido a la baja. Y esta percepción de mayor riesgo, en realidad lo que hace es que la opinión de los expertos es que los distintos países de Latinoamérica tienen una menor capacidad para cumplir con sus obligaciones, es decir, una probabilidad de default más alta. Esto no quiere decir que los países vayan a quebrar, sino que en términos relativos hay una mayor dificultad para generar ingresos sostenibles en el tiempo para afrontar niveles de gastos crecientes. Al mismo tiempo, el gráfico, si se fijan, incorpora una flecha roja en los países que sufrieron una baja, y lo que quiere representar es que la mayor parte de ellos, la mayor parte de estos ajustes se llevó a cabo durante la pandemia, en el 2020 y 2021, con excepción de Brasil, que fue antes. Entonces, esta percepción de riesgo fue extendida a la mayor parte de los países de la región, pero llama más la atención que también una baja importante en el riesgo, o sea, un aumento del riesgo, una baja en la calificación de riesgo, en países que habían logrado un grado de inversión, es decir, tiene una calificación de triple B más hacia arriba, que hace un punto de inflexión, grado de inversión, triple B más hacia arriba, triple B menos hacia abajo, es especulativo, y esto les había permitido a estos países ostentar una posición internacional atractiva en términos de capacidad de pago y opción para recibir inversiones. Y esos ajustes son un poco más complejos. Si bien el mayor riesgo país no se explica por la pandemia, ya que la mayor parte de los países que tuvieron un ajuste en su calificación de riesgo a la baja ya con anterioridad mostraban cierto deterioro en sus fundamentales, principalmente un aumento de la deuda de los gobiernos para hacer frente a un mayor gasto fiscal. Lo que sí hizo la pandemia fue poner presión en la capacidad de generación de ingresos y crecimiento de los países. Es decir, la holgura histórica que permitió llegar a los grados de inversión se fue disminuyendo porque crecía más el gasto que el ingreso, y la pandemia apretó esa brecha y dificultó proyectarla en el tiempo en términos de holgura. Si bien cada país tiene fundamentales distintos que explican estos ajustes, hay dos factores comunes que se cruzan. El primero es un deterioro sostenido de las cuentas fiscales, que es recurrente en todos los países, y en segundo lugar, la mayor debilidad de gobernabilidad, y también es recurrente en todos los países. Esto dificulta la toma de medidas impopulares y pone en manos de la política monetaria la mayor responsabilidad para hacer ajustes en escenarios de crisis como el que estamos viviendo hoy día, ya que la política fiscal es muy compleja de aplicar. Pero saltemos del pasado a lo que están pensando las agencias hoy día. Ahí podemos notar que en términos de perspectiva, la mayor parte de las perspectivas para los países de la región es estable. Es decir,
en opinión de las agencias, en los próximos 3 años, mediano plazo, no debiesen producirse ajustes en la calificación soberana, es decir, la posición actual permite absorber los riesgos del escenario base. Solamente hay 4 países que tienen perspectiva negativa: México, El Salvador, Panamá y Chile, y uno con perspectiva positiva, que es Guatemala. La visión de COFACE coincide en general con las opiniones de estas principales agencias, y nosotros lo podemos reflejar, nuestra opinión se refleja en el mapa de calor que está en el lado derecho. Y ahí sí podemos ver 2 cosas que quería resaltar. Uno, que la región latinoamericana gobierna con una amplitud de riesgos, interactúa en una amplitud de riesgos que van desde un riesgo satisfactorio hasta riesgos muy altos, a diferencia de otras regiones como la europea o la norteamericana. Y también quería incorporar la imagen del recuadro de Europa, que ha evidenciado un ajuste extensivo en una mayor percepción de riesgo en los países. En este sentido, COFACE llevó a cabo, en la última revisión de riesgo soberano, ajustes al aumento, o sea, a la baja en la nota de los riesgos países, en 19 países, 16 de los cuales eran europeos. Y hubo solamente 2 mejoras, Brasil y Angola. Me gustaría resaltar, y por qué es importante que me extienda más allá de Latinoamérica en esta presentación, porque los países europeos son receptores de nuestras exportaciones, por lo tanto vemos que aumenta el riesgo deudor al final. Si bien me gustaría resaltar también ese aumento en el riesgo soberano de países europeos, es importante poner paño frío y decir que estos riesgos se mantienen mayoritariamente entre satisfactorios y aceptables, es decir, siguen siendo riesgos mejores que los que nosotros vemos en nuestra región. En la lámina anterior pudimos ver la percepción de riesgo desde un nivel más macro, y ahora me gustaría aterrizarlo un poquito más a la escala de los negocios de día a día que hacemos. Y al hacer una segmentación, nuestra percepción de riesgo de corto y mediano plazo por sector o segmento, podemos notar que en términos generales hay un deterioro más marcado de las empresas o los sectores que operan en Europa, como consecuencia de la extensión, de cuánto va a durar, la presión y la incertidumbre ligada a la guerra de Ucrania con Rusia, y eso es extensivo a industrias de alta influencia en la cadena productiva y de suministros globales. Entonces, estos riesgos se han movido desde una situación de riesgo medio, principalmente en promedio, a una situación de riesgo alto. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Primero, me gustaría mencionar que en promedio ya estamos en rango de riesgo medio y alto. Por lo tanto, en promedio vemos solamente un ajuste en el sector de agroindustria, donde vemos no un aumento de riesgo generalizado en la región, sino que en términos promedio el mayor riesgo de México arrastra este promedio de la región a un riesgo alto. Por lo tanto, en realidad no es que haya un riesgo desatado, sino que son efectos marginales en los promedios. Respecto del sector energético, sí vemos cambios en ambos sentidos. Brasil mejora el riesgo y Chile lo empeora. Y eso se explica principalmente por las certezas jurídico-normativas que están en juego. Y finalmente, el sector de retail, nosotros esperamos un deterioro en la capacidad de pago, principalmente en Chile y Brasil, asociado a las menores expectativas de consumo para el 2022-2023, asociados principalmente a menores accesos a liquidez en comparación a lo que fue el 2021, que fue el motor de este mayor crecimiento de PIB, el consumo. Esta opinión tiene relación con lo que están opinando y la tendencia que estamos viendo en la banca también, donde los primeros deterioros en las instituciones financieras en morosidad van por el lado de consumo y tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, en el fondo, vemos el consumo un poco más constreñido en el corto plazo. Pasando a los impactos de la guerra de Rusia y Ucrania, esto ha sido un evento inesperado que inyectó una cuota de incertidumbre alta. Es difícil de proyectar su evolución. Inicialmente se pensaba que iba a ser un conflicto corto, lleva desde febrero. Por lo tanto, la conclusión que vamos a sacar es que al menos va a ser muchísimo más difícil salir de la crisis post-pandemia, y los países que se van a ver más perjudicados es la zona europea. Si bien este conflicto no tiene hoy presencia en los medios de comunicación, como los tenía en los primeros meses, la guerra está lejos de una solución de largo plazo, incluso si terminaran las hostilidades mañana.
¿Por qué? Porque esta guerra ha generado una crisis de confianza entre Rusia y el mundo, principalmente la parte de Europa y Estados Unidos, y necesitará un periodo amplio para limar esas asperezas. Solo a modo de recuerdo, previo a la guerra, la calificación de riesgo soberano de Rusia era BBB, estaba en los grados de inversión, es decir, había logrado posicionarse como un estándar atractivo a la inversión y como capacidad deudora para el resto del mundo. Y hoy día esa calificación se ha retirado. En lo inmediato, Rusia enfrenta sanciones económicas duras, además de las sanciones políticas, diplomáticas y sociales. Estas tuvieron dos efectos principalmente: a una restricción fuerte del comercio y al congelamiento de las reservas del Banco Central ruso en bancos fuera de Rusia. Estamos hablando en torno a 643.000 millones de dólares lo que está congelado. Y eso implicó, entre otros, recientemente el incumplimiento en junio del pago de su deuda soberana. Nuestra realidad con nuestros asegurados era que los que tenían negocios con Rusia hacía esfuerzos importantes por poder conseguir dólares para pagar esas deudas. Lo mismo hizo para pagar la deuda soberana, porque necesitaba mostrar una sensación de solvencia. Pero al cortar la estructura de dólares, ya no pudo hacerse cargo de ese cupón de deuda soberana, que eran solamente 100 millones de dólares, porque no tenía acceso a dólares. Y cuando trató de cambiar las condiciones para pagar en rublo, en realidad lo que dijeron los tenedores de esta deuda es que no está respetando las condiciones en término y forma, por lo tanto se gatilló este incumplimiento. Las agencias de rating, como les mencioné, ajustaron la calificación en cuanto inició la guerra, pasando de BBB a una proyección de insolvencia selectiva, es decir, estaban proyectando la insolvencia porque estas restricciones iban a hacer que no tuvieran acceso a esta moneda. Paralelamente retiraron la calificación en abril, asociado a que los países donde están ubicados estas agencias de rating se alinearon a los procesos sancionatorios contra Rusia. Por el lado de COFAS, en esta misma línea, desde el inicio del conflicto, nosotros restringimos rápidamente y limitamos las líneas de crédito a los deudores rusos. No porque dejaran de pagar al día siguiente, sino que veíamos que la accesibilidad a las monedas para poder pagar esas deudas iba a ser muy compleja y muy limitada. ¿Qué proyectamos? Una severa contracción de la economía rusa, con una caída del PIB en torno al 7,5%, que puede ser más severa dependiendo de cuánto se extenga la crisis. Y en tanto, Ucrania decrecería cerca de un 20% en términos de PIB, con una economía muy mermada. ¿Por qué la economía ucraniana o la solvencia ucraniana sigue estando no tan mal, digamos? Es porque hay un compromiso importante de los países desarrollados de apoyo financiero a Ucrania para sustentar su solvencia. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué tan importante es Rusia y Ucrania en el escenario productivo global que está generando estos ruidos o estas distorsiones? Y la respuesta es que es muy importante, particularmente en algunos sectores de amplia relevancia en la cadena de producción. En términos generales, Rusia y Ucrania son clave en la exportación de granos que abastecen al mundo. Representan un 25% de las exportaciones de trigo, un 17% del maíz, 21% de cebada, 75% de semilla de girasol, clave en aceite y insumo para producción de alimentación ganadera. Justo hoy día en la mañana, viendo las noticias, Putin ofrecía poder llegar a un trato con las entidades que lo sancionan para poder vender granos ucranianos siempre y cuando le permitan comercializar parte de los granos rusos. Es decir, sabe Rusia que hay una escasez de grano a nivel mundial y tiene ahí alguna llave de negociación. También Rusia es el tercer productor mundial de petróleo y el segundo de gas natural, generando una alta dependencia de países europeos respecto de los hidrocarburos de Rusia. En el fondo había una relación de confianza hasta antes de la guerra. Son top 5 en la producción de metales como acero, níquel, aluminio y paladio, claves en la industria aeronáutica, automotriz y de construcción. Solo a modo de ejemplo, el paladio es necesario para la producción de semiconductores. A través del gas neón producen chips y ambos países son amplios exportadores a nivel global. Y eso ya implicó que algunas plantas automotrices que abastecían Europa Occidental cerraran.
como Volkswagen, Renault, Porsche y BMW. Y finalmente, Rusia y Ucrania son relevantes en la industria de insumos químicos para fertilizantes. Y hemos escuchado las noticias de la crisis de fertilizantes que hay a nivel global. Otro efecto que no hay que eliminar del radar, y aquí no puedo profundizar porque no es mi expertise, digamos, pero hay cierta preocupación, al menos en nuestra casa matriz que está en Francia, hay cierta preocupación, es que la escalada del conflicto genere un riesgo geopolítico. Y ahí solamente dejar en su mente tres preguntas, digamos, ¿cuál será la posición de China en el mediano plazo? ¿La reacción de Rusia frente a la expansión de la OTAN? ¿Y qué va a pasar con los bloqueos de rutas marítimas en el Báltico y el Mar de Azov? Son efectos complicados que pudiesen expandir la guerra a otras zonas. Esta diapositiva muestra las consecuencias inmediatas de lo que ya mencioné anteriormente, y es en resumen, hay una alza generalizada de los precios de los insumos en la cadena de producción, lo que explica la inflación que está gobernando el mundo en estos días. En términos de commodities de energía, los energéticos siguen creciendo, los no energéticos ya comenzaron una disminución en sus precios, pero lejos de los niveles históricos o prepandemia, y crecimientos muy bruscos en los precios de los alimentos, por ejemplo. En nuestro escenario base, no vislumbramos cambios de tendencia en estos elevados costos de los insumos en el corto plazo. Y algunos analistas del mercado ya han hablado de la necesidad de un cambio de hábito de los consumidores, inicialmente en términos de alimentación y energía, pero no extensivo a otros segmentos. Otros segmentos de la cadena de valor que se mantienen presionados, pero incluyen un rezago más marcado por la pandemia que por el conflicto armado, es la fuerte presión que existe todavía sobre la cadena de suministros global. Han mejorado los índices de plazo de entrega, pero también lejos de los periodos de prepandemia. Hay altos costos todavía del transporte marítimo, dada la intermitencia y las restricciones que ha puesto China principalmente en sus puertos por la estrategia de COVID-0. Y si bien en los últimos meses notamos que hay una mejora en el plazo de entrega, en los índices de la presión de la cadena de suministro mundial, también se mantienen en rango de alta presión en comparación con los niveles de prepandemia. Otra de las preguntas recurrentes que aparecen en algunos foros es si estamos a puertas de una estanflación, es decir, bajo crecimiento con inflación alta. Y la estanflación es peligrosa porque dificulta los ajustes macroeconómicos utilizando las herramientas tradicionales que tienen los gobiernos o los estados, que es la política fiscal y la política monetaria. Nuestra percepción es que a futuro pareciera que estamos más frente a una recesión que a una estanflación, porque hemos notado un cambio en el tono que han tenido los principales bancos centrales a nivel global. Están más abiertos a ajustes más radicales vía política monetaria. Si pudiéramos hacer un comparativo, yo creo que esto se parece más a la crisis asiática, digamos, como en términos de crisis, ¿ya? Tiene muchas diferencias, pero más parecido. Las perspectivas de PIB global se mantienen fuertemente a la baja para el 2022, llegando a rango aproximado de 3,1%, y esa desaceleración va a estar más marcada por economías desarrolladas y China, principalmente por los factores de liquidez que se generaron en los estímulos económicos en la parte final de la pandemia o en la parte de la mitad hacia adelante de la pandemia. El efecto mayor de la guerra va a golpear a la eurozona, donde nosotros estimamos una caída en torno a 2 puntos porcentuales de PIB solamente por el efecto de la guerra. Y el efecto de mayor riesgo, sumado a la depreciación de las monedas locales frente al dólar, mayormente por la intensidad que ha llevado a cabo las alzas de tasa de la Fed, ha significado una brusca caída de los flujos netos de inversión en países emergentes, dentro de los cuales está Latinoamérica, aun cuando los bancos centrales de dichos países se han esforzado por retener la fuga de capitales, no ha sido efectivo. Aumentos de tasa, el ejemplo es Chile, como ha ido incrementando las tasas de referencia. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica no escapa a esta tendencia mundial, con un marcado decrecimiento esperado en el PIB, el 2022, y más agudo el 2023. A modo solo de referencia,
Las expectativas de crecimiento para el PIB de Chile de COFAS son de 1,4% el 2022, algo más ajustadas que las que tiene el Banco Central, pero el 2023 sí estamos más alineados al Banco Central y esperamos que el crecimiento sea entre 0 y -1, haciendo eco de ya los mensajes de potencial recesión o esperada recesión que ha hecho tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central. En paralelo, la inflación, en nuestra opinión, recién revertirá su alza progresiva el 2023, empezará a estabilizar, pero tendremos un pico inflacionario en el tercer trimestre de este año que comenzaría a ceder recién hacia fines de este año. Ahora debo hacer la salvedad que las proyecciones van cambiando. En el fondo, esto es lo que estamos viendo ahora con un escenario base, cómo ha evolucionado el año. La estrategia de combate a la inflación vía política monetaria explica los ajustes históricos de tasa de referencia que ha habido en los distintos países. Pero si se fijan, es en Chile el que ha tenido que sacrificar un mayor ajuste en comparación a sus pares en la región, si tomáramos la relación costo de fondo versus riesgo soberano. Es decir, Chile es el país que tiene menor riesgo soberano y ha tenido que hacer un ajuste en tasa más abrupto. Acá, con mucho cuidado y lejos de emitir un juicio de valor respecto de qué sistema político es mejor o peor, la imagen de esta diapositiva solo tiene la finalidad de poder mostrar las dificultades que presenta Latinoamérica para generar estabilidad de largo plazo. Nuestra región parece estar siempre en un péndulo que busca cambios más abruptos y rápidos que las regiones donde cohabitan las economías desarrolladas, principalmente comparándonos con la zona europea. Estos cambios de timón, que no tienen que ver tanto con el color político que nos rija, la eurozona también tiene alternancia política, y estos cambios no son tan abruptos. La diferencia en Latinoamérica, a nuestro juicio, es la intensidad de estos cambios en las propuestas de gestión pública. Nuevamente, sin hacer un juicio de valor, yendo solo a lo financiero económico, esta intensidad genera incertidumbre. Y en finanzas, la incertidumbre se plasma en riesgo. Es un poquito el mensaje que queríamos transmitir. A mayor incertidumbre e incapacidad de dar estabilidad a largo plazo, se nos percibe como más riesgoso. Estamos a puertas de las elecciones en Brasil y recientemente tuvimos elecciones en Perú, Chile, Costa Rica, Honduras y Colombia que han marcado un poco la estructura de este mapa. Este cuadro no lo quería dejar pasar y para mí es clave para entender ciertas evoluciones que hemos tenido en Latinoamérica. Este cuadro lo vengo mostrando en algunas presentaciones que me ha tocado hacer desde el 2015. Esto es un indicador que es presentado por el Banco Mundial, hace referencia a métricas de gobernanza de cada país, toma algunas distintas formas de presentar la data, pero yo me centré en la base de percentiles. Por lo tanto, mientras más alto presenta un mejor posicionamiento. Por lo tanto, más que centrarme en el índice en sí, me gustaría hacer hincapié en las tendencias que podemos ver. La última actualización de este cuadro es del 2020, trae algo de rezago, y pucha que han pasado cosas entre el 2020, 2021 y 2022, así que esto podría moverse. ¿Se acuerdan de la lámina inicial donde hablábamos del riesgo de los países en grado de inversión? Chile, Perú, Colombia, Panamá, en algún minuto Brasil, Uruguay, etc. En general, hasta el 2015, esos países mostraban un fortalecimiento de sus indicadores de gobernanza, venían mejorando con una tendencia al alza. Sin embargo, en la última década se ve una tendencia de desmejora, bastante marcada, por ejemplo, en países como Chile, que tiene el riesgo soberano más bajo de la región, en rangos de clasificación A. En especial, o de especial preocupación, diría yo, ítems como el de estabilidad política y violencia. En mi opinión, la calidad de la gobernanza de un país es incluso más relevante que algunos riesgos macroeconómicos coyunturales, porque se requieren cambios culturales y ajustes sistémicos de largo plazo para su mejora. Y estos son lentos de conseguir y implican costos monetarios, costos no monetarios altos. Finalmente, y para terminar, solo reparar en algunas observaciones que creo que son atingentes a Chile, para no dejar la oportunidad de hablar algo más de Chile. Y marcan un desafío en las fuentes de flexibilidad de financiación en el mediano plazo.
Y eso hasta hace algunos años no estaba en nuestro radar. ¿Dónde vamos a financiar? Si lo financiamos en bancos, deuda, otra opción, instituciones financieras no bancarias, etcétera. Hoy día hay menor profundidad en el mercado. Por una parte, el 2021 y 2022 han sido años atípicos en términos de siniestralidad para efectos de la industria de COFACE, específicamente frecuencia. Recuerden que la siniestralidad en COFACE viene dada por el incumplimiento del pago de las facturas de los deudores de nuestros asegurados. Es decir, vimos que había poca morosidad en los pagos. A su vez, la industria financiera, bancaria y no bancaria también presentó indicadores de baja morosidad, que se atribuyeron principalmente, en ambos casos, a las inyecciones de liquidez desde el Estado, sumado, en el caso particular de Chile, a amplios volúmenes de retiro de fondos desde las cuentas de ahorro para la pensión. Esto generó que había mucho dinero circulando en la economía, por lo tanto había un alto consumo, pagos, etcétera, y la morosidad bajó. Pero en nuestra opinión, esto es un efecto temporal. No sabemos cuándo se va a revertir, pero lo que sí ya notamos es que estamos viendo una tendencia creciente en la frecuencia de siniestro, y por el lado de instituciones financieras estamos viendo un crecimiento progresivo en la morosidad de tarjetas de crédito, créditos de consumo y créditos automotrices, que son los primeros que se ven afectados. Por tanto, esperamos un 2023 que se alinee más a los riesgos de morosidad y siniestralidad más parecidos a los que teníamos en la etapa de pre-COVID 2019. Es así como, en nuestra opinión, el mercado financiero va a enfrentar una mayor rigidez y un alza de costos de fondeo para las necesidades de financiación. Solo a modo referencial, en los gráficos que está ahí, las emisiones de deuda corporativa en Chile en el mercado local, que están emitidas en UF o peso, cayeron significativamente a partir del 2021 por falta de demanda. Es decir, los principales compradores de esos bonos, que eran las FP y las compañías de seguro que tenían rentas vitalicias, no estaban comprando. Y solo algunos emisores muy selectos, me refiero a muy selectos que tenían riesgos en la parte baja de los riesgos, en las A's, etcétera, con calificación en escala internacional, lograron financiar en el exterior, pero endeudándose en dólares, situación que hoy no es tan atractiva. En definitiva, el mercado de capitales local ha perdido profundidad y es fundamental recuperarla, porque si no lo hacemos, potencialmente generará una menor flexibilidad de financiamiento para las empresas, y las que se verán mayormente presionadas van a ser las pymes. Eso es lo que yo tenía ahora para presentarle. Espero haya sido de su interés, que entiendo que después vamos a abrir el panel a preguntas y respuestas y Daniel va a coordinar. Y quería dejar con ustedes ahora a Pablo Camps. Pablo Camps es Business Development Manager en COFAS y está a cargo de un negocio de venta de productos de análisis y opinión de riesgo que apoya la toma de decisiones para nuestros clientes, tanto en el mercado local y fundamentalmente en mercados internacionales. Pablo. Gracias, Rodrigo. Buen día a todos. Antes que nada, me disculpo porque me van a escuchar y ver un poquito resfriado, pero ahí vamos. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Bueno, como decía Rodrigo, yo estoy a cargo del desarrollo comercial del área de servicios de información de COFAS en Chile, y les voy a ir introduciendo el tema a través de algunas preguntas que espero sean útiles para que puedan comentarlas, reflexionarlas con sus colaboradores en sus respectivas empresas y tomar decisiones al respecto. Entonces, la primera de ellas es la gestión del crédito. ¿Cómo la ves? ¿Es como un gasto o una inversión? Si tomamos en consideración que desde el punto de vista financiero, las cuentas por cobrar, que es a lo que se traducen los créditos, son el principal activo que una empresa tiene. Por tanto, cualquier esfuerzo para protegerlo o reducir la incertidumbre sobre ello debiera ser visto como una inversión. En ese sentido,
otra pregunta que nos hacemos es, en tu empresa, ¿quiénes toman las decisiones de crédito y realizan la gestión del mismo? Yo a lo largo de mi carrera me ha tocado ver empresas donde la gestión del crédito está en las áreas de finanzas, puede ser dentro de áreas de contabilidad, de cuentas por cobrar, cuando hay un perfil más operativo contable, áreas de crédito y cobranza, áreas de crédito y cobranza por separado, donde se toman de repente decisiones de crédito y cobranza tiene que ver cómo cobra sobre los créditos otorgados, y áreas de tesorería a veces que también tienen una orientación un poco más contable. Por otra parte, hay empresas más pequeñas a veces que tienen esta gestión dentro de sus áreas comerciales. O sea, el mismo que vende es quien tiene que hacer la gestión de cobranza de los créditos otorgados. Hay otros modelos más profundos y más modernos, como por ejemplo el de Order to Cash, que se preocupan transversalmente desde que reciben la orden de compra hasta que reciben la cobranza de la factura. Y con respecto a las decisiones de crédito, hay empresas que tienen las decisiones de crédito también en sus áreas comerciales, en un mix entre comercial y finanzas, puramente a lo largo de su estructura de finanzas, van desarrollando niveles de atribuciones, y otras empresas que componen un comité mixto, a veces donde se expone tanto los beneficios comerciales como se levantan los riesgos asociados a ciertas operaciones de crédito con clientes, y el CEO o el gerente general toma la decisión final, o el director financiero o el director comercial. Eso varía un poco de acuerdo a las necesidades y los objetivos de cada empresa y cada momento. Utiliza fuentes de información, si es así, son internas, externas, públicas, privadas o combinación. En general, las áreas de crédito tienen acceso a consultas de burós de crédito, como el conocido DICOM Equifax, para ver un poco la moralidad. Algunos acceden a otro tipo de fuentes privadas, digamos, y toman decisiones basadas en lo que aporta ese tipo de información. Utilizas seguro de crédito. ¿Te basas solo en él o lo complementas? ¿Asumes riesgo propio? Hay empresas que toman seguro de crédito y se rigen por las aprobaciones que le dan de línea las compañías de seguro, y no va más allá, digamos, asumiendo riesgos. Otras que tienen perfiles más arriesgados y asumen riesgo propio, es decir, si tú pides $200.000 de línea para un cliente, la compañía solo te acompaña en 100, 150.000, tú aún así necesitas y crees necesario poder vender esos 200.000, asumes como riesgo propio ese diferencial. Ahora, ¿en qué te basas para asumir o no un riesgo propio, o para alinearte o no a la cobertura que te da el seguro de crédito? Y ahí es importante y clave el acceso a información. No solo a datos, como veíamos en la pregunta anterior, no solo a datos de buró, sino que a información, análisis, a conocimiento de crédito y de los clientes a los que están atendiendo. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, si no utilizas seguro de crédito, o si asumes riesgo propio aún teniendo seguro de crédito, ¿estarías dispuesto a invertir un monto mucho menor para obtener la asesoría e información que este aporta? Porque el seguro de crédito no es solo la cobertura, sino que es ese análisis, ese compañerismo durante la relación comercial con los clientes, donde te van avisando, te van asesorando qué clientes podrían tener alguna dificultad, y te hacen recomendaciones sobre cuánto exponerte con determinados clientes y países. En ese sentido, nuestra oferta comercial de Cofase Servicios te entrega varias alternativas, que las vamos a revisar muy rápidamente, pero te entrega varias alternativas de información en diferentes niveles,
para que puedas tomar las mejores decisiones de crédito basado en el apoyo y la experiencia de COFACE como experto en estos temas. Entonces, el primero de nuestros servicios son las opiniones de crédito. La opinión de crédito COFACE es qué monto estaría dispuesto a cubrir o qué monto te recomienda COFACE que tú tengas de exposición crediticia con un determinado cliente. En las opiniones de crédito no solo se te entrega el monto, se te entregan las justificaciones, las razones de por qué ese monto, se te entrega un rating crediticio que nosotros lo llamamos internamente el DRA, es un rating crediticio sobre tu cliente, que va en una escala de 0 a 10, siendo 10 lo mejor. Y también se te entrega una visión del riesgo país. Entonces tú obtienes a través de este servicio una opinión en cuanto a monto, un rating y una clasificación de riesgo país, además de las razones por las que se te recomienda operar en tal monto. El segundo de nuestros servicios son los informes comerciales. Aquí tú vas a encontrar mucha más información cualitativa y cuantitativa detallada. Vas a encontrar informaciones tales como la conformación de sociedad, quienes conforman la administración de la empresa, temas legales también, compañías relacionadas, y bastante detalle como para poder hacer quizás una ficha de comité de crédito, o un análisis, o complementar tu análisis en base a la información interna que tú tengas, complementarla con esta información que es de mucha utilidad. La evaluación de riesgo deudor DRA es Debtor Risk Assessment. Aquí, este es el rating crediticio de tu cliente y se te muestra este rating traducido a una nota para que tú puedas tomar decisiones rápidas. Quizás también se te entrega una probabilidad de impago asociada a esa nota y esa probabilidad incluso te puede ayudar a sustentar de repente modelos de provisiones de cuentas incobrables de clientes. Portafolio Insights. Esta es una herramienta de BI, de Business Intelligence, desarrollada por COFACE, que te entrega un dashboard, digamos, un cuadro de mando, que te permite mapear los niveles de riesgo de tus clientes, de los sectores de tus clientes y de los países de tus clientes. Entonces, a través de esta herramienta, que es bien interactiva y con la periodicidad que tú estimes conveniente, puedes tener actualizado tu mapa de riesgo en cuanto a riesgo deudor, riesgo país, riesgo sector. Te va a permitir predecir acciones, digamos, futuras sobre tu cartera, como por ejemplo, reducir a tiempo exposición en mercados, países o clientes que estén más complicados. Y nuestro último servicio es la evaluación de proveedores. Esto ya sale un poquito de la lógica anterior, que solo era basada en tus clientes. Aquí ya nos empezamos a preocupar también de tus proveedores. ¿Por qué? Porque un proveedor que no cumpla con tus expectativas o tus requerimientos, también te va a provocar un impacto en la caja. Al fin y al cabo, si no logras tener los inventarios adecuados o tener la salida de esos inventarios en los momentos que tú estimas convenientes, va a tener un impacto en tu caja. Entonces, ¿qué hace nuestro servicio de evaluación de proveedores? Básicamente digamos, un tipo de auditoría a tus proveedores, donde nos enfocamos no solo en lo financiero, sino que también en las capacidades de cumplimiento de tu proveedor, en las certificaciones que pueda tener, en datos relevantes como comportamiento comercial, todo esto enfocado en que tú puedas tener una relación de largo plazo sana con tus proveedores y que no tengas impactos en la caja, producto de que algún proveedor te deje con alguna mercadería o algún insumo clavado ahí en el tiempo
y te perjudiquen tu ciclo de caja. Aquí funciona, como les decía, como tipo auditoría y se te entrega luego un informe de calificación, además de una nota de calificación donde se te recomienda o no y en qué términos operar con tus proveedores. Esa es básicamente la oferta de servicio. Ahora, a través del chat, se va a distribuir un link donde ustedes pueden ingresar, completar un pequeño formulario y la pregunta es si te interesa recibir, a través de completar ese formulario, una muestra gratis de alguno de nuestros reportes, opiniones de crédito, DRA o informes comerciales. Así que, nada, les agradezco su tiempo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ti, Pablo, por la presentación del reporte. Les dejamos el chat abiertos a todos los participantes para que nos puedan comentar su interés en poder recibir este tipo de información. Vamos a estar compartiendo el link también para que se puedan inscribir durante el transcurso de esta presentación y aprovechar también, además de responder una pregunta que iba dirigida particularmente a Rodrigo, la realiza María de los Ángeles Zagal. Ella señala de que es chilena y vive actualmente en Francia, y la pregunta es: la empresa de ella, Elementos de Oficina, quiere ampliarse a Latinoamérica para poder vender sus productos en un modelo de negocios B2B a través de e-commerce. La pregunta es: ¿sería el momento indicado para poder realizarlo, considerando que la tendencia proteccionista de los países en Latinoamérica es bastante riesgosa? Esa es la pregunta, Rodrigo. Mi respuesta inicial va a ser sí. Yo creo que sí. Nunca va a existir el momento, o sea, hay mejores y peores momentos para poder entrar, pero yo creo que la situación de capacidad de pago de los potenciales clientes que haya en la región sigue siendo adecuada en la mayor parte de las industrias. Latinoamérica se mueve también al ritmo un poco de las economías mundiales, por lo tanto, es un actor importante en términos de recepción de inversiones, y el crecimiento en países como, en casi todos los países, pero voy a destacar algunos que son los que tienen más injerencia: México, Brasil, Chile, Colombia, Perú particularmente, que está con un crecimiento muy fuerte, hacen que sean mercados receptores de expansión de productos y servicios atractivos. Creo que la solidez de las regulaciones, si bien en términos de gobernanza han ido decreciendo en parte, están en un mejor pie que históricamente, o que en posiciones anteriores al 2000. Por lo tanto, yo creo que sí puede ser una muy buena opción de poder expandir que pueda tener su negocio. Perfecto, perfecto. No sé si existe alguna otra pregunta relacionada con la exposición de Rodrigo o la presentación también de Pablo. Nos encontramos atentos. Nada por el momento, Rodrigo. Sí, estamos también ahí pendientes a que puedan ingresar al link que les vamos a compartir a continuación. Y en caso... Hay una pregunta para Rodrigo que la hace Walter Bolea con respecto, interesante. ¿Qué predicciones ven en las materias primas? Sobre todo en la región, y bueno, Chile, un gran exportador de materias primas. Mira, en general lo que habíamos visto en las últimas semanas era si lo mostramos en gráfico, los commodities energéticos todavía seguían al alza, y los commodities no energéticos habían presentado una tendencia decreciente. Bueno, en Chile vimos fuertemente lo que ha pasado con el cobre. Sin embargo, en el largo plazo no vemos una disminución marcada de precios por dificultades en la oferta de los productos todavía. Sí, las alzas de tasa en los países que están tratando de ajustar vía política monetaria los niveles de producción podrían acotar en algo la demanda, pero estamos con una contraparte que la oferta está elevada, los precios están elevados. Entonces no estamos previendo en el corto plazo
un regreso a precios de commodity previos a la pandemia. Perfecto. Perfecto, bueno, interesante y hay aquí algunos que en el fondo, algunos están muy interesados en el reporte, así que ahí la invitación es a llenar el link y indudablemente participar en esta entrega de reporte que está haciendo COFAS en este minuto. La última, Jorge Aravena dice, ¿las alzas serán por fletes? En términos de transporte marítimo, mira, en general tenía un gráfico que no lo puse en la presentación, pero veíamos cuáles habían sido los márgenes de algunas industrias, las que habían sido favorecidas con el proceso de pandemia. Y una de las pocas que había sido favorecida con el proceso de pandemia era el transporte marítimo, los fletes marítimos. La situación del transporte marítimo, me tocó estar en una presentación también la otra vez, es que también tenía un componente de concentración de mercado, por lo tanto, mientras no se resuelva la restricción y los problemas logísticos en los países con grandes puertos, particularmente China, o de movimiento de flujo de carga, va a ser difícil que esas estructuras de precio comiencen a bajar. Yo creo que esa es la clave, digamos. Hoy día China ha estado en etapas de abrir y cerrar algunas ciudades por la política de cero. Entiendo, mirando crecimiento esperado de poder ir tendiendo a una moderación en las tarifas, pero no vemos en el corto plazo volver a los niveles de tarifas competitivas pre-pandemia en términos de fletes navieros. Perfecto. Bueno, muchos están ahí agradeciendo la presentación, excelentes presentaciones, dice Bajoch, entre otros, y así que están bastante agradecidos y creo que ha sido una presentación bastante redonda con respecto a lo que pasa en Chile y también en la región. Así que, sin más que agradecer en el fondo lo que nos ha dicho Rodrigo Salas en el día de hoy, también Pablo Camps, agradecer a COFACE y a sus expertos por tal brillante exposición. Y decirle a todos los que están aquí en la sala que tratan de aprovechar esa oportunidad de COFAS de muestras gratis, así que puedan, ojalá todos, llenar ese link. Quiero agradecer y de alguna manera dar por finalizada esta actividad. Creo que se cumplen todos los objetivos que teníamos trazados cuando estábamos pensando en esto, y desde luego vendrán muchas otras actividades que lo que buscan un poco con esta alianza es democratizar la información, democratizar los conocimientos y sobre todo lo que está pasando en Chile y el mundo. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Pablo, bueno, Celine, Natalie y María José, y también a Diego como administrador de sala. Espero que todos tengan una excelente semana y un excelente día.